Seguir a Jesús hoy. Seguir a Jesús no es una de tantas actividades que ejecuta un cristiano. Seguir a Jesús es simplemente ser cristiano. Si se trata de seguir, se trata de una praxis. Se puede profesar la llamada doctrina cristiana y cumplir los mandamientos y practicar los ritos sin seguir a Jesús, es decir, sin ser cristiano. Todo en el cristianismo tiene sentido en cuanto sea expresión real del seguimiento y en la medida en que lo sea. Pero además se trata de seguir precisamente a Jesús de Nazaret, no a mi Jesús, sino al Jesús de los santos evangelios. Y no seguirlo con mi impulso, a mi modo, ni al modo de mi comunidad o de mi institución, sino dejándome llevar por el impulso de su espíritu. Lamentablemente, no es esto lo que se estila en el cristianismo establecido. Lo que se propone es el pietismo y el corporativismo, y ambos eluden el seguimiento. El pietismo es intimista, busca un cara a cara con Jesús, no un ir detrás de él, siguiendo sus pasos y participando de su misión. Además, el Jesús del pietista es su Jesús, no el Jesús de los evangelios. Los evangelios no son su libro de cabecera, entonces no se relaciona con Jesús de Nazaret. Para el corporativismo, lo absoluto, aunque no se lo diga a sí mismo, es la propia corporación. Una corporación que lleva el nombre de Jesús y que todo lo hace en su nombre, pero no siguiéndolo, es decir, no relativizándose absolutamente en el seguimiento, no dándole a él completamente la iniciativa. Por eso, este tema del seguimiento de Jesús es decisivo, aunque también es revulsivo, porque obliga a una conversión profunda. La conversión es a una buena nueva, a la mejor buena nueva. El problema es que eso solo se percibe desde dentro, desde el propio seguimiento. Hay que comenzar con fe. Luego se capta la gracia y el sentido. El punto de partida para referirnos al seguimiento es que Jesús no está aquí. Nuestro seguimiento, por tanto, no puede ser igual que el de sus discípulos. Por tanto, no podemos seguirlo físicamente. Jesús está recreado por Dios en su seno. Murió llevándonos en su corazón. Por eso, en su corazón ya estamos también nosotros con Él en el seno del Padre. No estamos en nosotros mismos, sino en su corazón, en su amor personalizado, pero estamos realmente. Si aceptamos su amor, si aceptamos estar en su corazón, si aceptamos vivir desde su amor, es decir, como discípulos amados, podemos vivir como hijos del Padre en el Hijo y como hermanos de todos en el hermano universal. Esa es la gracia del seguimiento. ¿Cómo actúa ese amor de Jesús, un amor personalizado? Jesús nos atrae desde el seno del Padre con el peso infinito de su humanidad. ¿Y para qué nos atrae? Para que podamos seguirlo. Su atracción nos da la dirección, nos atrae a Él y a proseguir su misión. Y nos da también fuerzas para dirigirnos a Él y para ser enviados suyos fehacientes. Pero, ¿cómo nos dirigimos a Él si Él no está en este mundo?
siguiéndolo. ¿En qué consiste seguirlo si no es un seguimiento físico? Porque no está aquí y a donde Él está no podemos ir ahora. Consiste en vivir en nuestra situación de modo equivalente a como Él vivió en la suya. Para vivir de modo equivalente tenemos pues que conocer tanto cómo vivió Jesús en su situación como a nuestra propia situación. ¿Podemos conocer cómo vivió Jesús su situación? Sí. A través de los evangelios tenemos acceso a lo significativo de su vida, no a lo idiosincrático, es decir, a lo particular suyo, sino a lo trascendente de su vida. A través de la lectura discipular de los evangelios, nos hacemos presentes a ellos. Al dar fe a los testigos, al leerlos orantemente como comunidad de fe, tenemos acceso a ellos como si nos halláramos presentes. Ese es el sentido de la tradición, tanto como acto de transmisión como los contenidos transmitidos. Dicho en otro registro, los evangelios leídos con fe en la Iglesia son un sacramento de Jesús de Nazaret. Sacramento es presencia real en la ausencia real. Jesús no está aquí, pero se hace presente en la comunidad que los lee discipularmente. Es decir, la escena sigue emanando y en ella Jesús se hace presente y actuante. Por eso habla en cada hoy que se contempla. En este sentido, los evangelios son inagotables, tanto para cada uno de los discípulos como para todo el decurso de la historia. Son un pozo inagotable. Cuanto más agua se saca, más mana. Cuanto más los contemplamos, si es en fe y en orden al seguimiento, más nos dicen, insistiendo en que son ellos los que nos dicen, no nosotros que proyectamos en ellos nuestros problemas y anhelos. Si no queremos salirnos con la nuestra, si no queremos que nos confirme en nuestros propósitos, si lo que queremos es escuchar al Maestro para seguirlo, entonces los evangelios hablan. Lo digo como testimonio. Por ejemplo, yo he leído el Evangelio de Marcos más de 100 veces y cada vez me dice más. Los evangelios hablan tanto en la lectura orante comunitaria como en la contemplación personal, si es verdaderamente discipular. Claro que somos conscientes de la distancia. Están en otra época y en otra cultura. Una distancia que tiene que ser mediada. Tenemos que ir a esa época. Para eso tenemos que tener en cuenta tanto los conocimientos básicos de esa época que hacen al caso, como los géneros literarios de los evangelios para ver qué nos han querido decir. Pero es la fe que busca entender la que nos lleva a asumir esos insumos. Ellos son insumos. Nosotros somos una comunidad orante y discipular como fueron las que compusieron los evangelios. Es el deseo de que aflore en verdad la figura de Jesús y su misión la que nos lleva a tratar de comprender lo mejor posible. Si queremos seguir consciente y explícitamente al Maestro, si queremos vivir hoy como discípulos suyos, si su persona concreta es nuestro camino, nuestra inspiración y nuestro guía, son imprescindibles los evangelios. Desgraciadamente, no es lo que se propone como lo imprescindible, como lo primero. Solo lo hace, y lo hace en todas las ocasiones, el Papa Francisco. Gracias a Dios. Pero los evangelios
siendo imprescindibles, son insuficientes. Para hacer en nuestra situación lo equivalente de lo que Jesús hizo en la suya, para vivir hoy de modo equivalente a como vivió Jesús, necesitamos también conocer la situación que nos toca vivir en el seno de esta hora histórica de la que hace parte. La tenemos que conocer desde dentro, es decir, encarnándonos en ella solidariamente, como Él lo hizo, y desde abajo, como Él se encarnó. Solo situándonos lúcidamente en nuestra situación y en nuestra hora histórica, desde el mismo espíritu de Jesús, podremos ver cuál es el equivalente de lo que Jesús vivió, de lo que hizo y dijo. Hablando matemáticamente, el seguimiento de Jesús es una ecuación. Vamos a verlo. Seguimiento. Jesús es a su situación como la iglesia primitiva, que fue la que produjo los evangelios, es a sus, porque son situaciones distintas en cada iglesia, ese prima, porque todas son distintas de la situación de Jesús. Como nosotros a nuestra situación, que es distinta de las de la iglesia que produjo los evangelios y de la de Jesús. Como los denominadores, es decir, las situaciones son distintas, las situaciones son distintas porque la historia produce novedad. Por eso los denominadores son distintos. Para que se mantenga la correlación, los numeradores tienen que ser distintos. Para traducirlo en números, si este es 1, este es 2 y este es 8, este tiene que ser 4, no puede ser 1. ¿Qué quiere decir eso? Que el que sigue a Jesús no puede imitarlo. Porque imitar a Jesús es hacer lo mismo que Él hizo. Y no se trata de hacer lo mismo, porque nuestra situación es distinta. Se trata de hacer lo equivalente. Tenemos que hacer lo equivalente en nuestra situación de lo que Jesús hizo en la suya. Ahora bien, para hacer lo equivalente se precisa creatividad fiel. Creatividad fiel. Nosotros podemos tener tanta creatividad y tan fiel como para poder hacer en nuestra situación lo equivalente de lo que Él hizo en la suya. Ciertamente que no. No estamos nadie a la altura de Jesús. Estamos a una distancia infinita. Entonces, ¿desde nosotros podemos seguir a Jesús? No. Pero como el que nos pide que lo sigamos es Él mismo nos da lo que nos posibilita el seguimiento, que es su propio Espíritu. El Espíritu Santo, el Espíritu de Jesús, es el que nos posibilita el seguimiento. ¿Por qué? Porque Él tiene la creatividad indispensable. Como dice el Salmo, envías tu Espíritu y renuevas la faz de la tierra. Creatividad. Pero fiel, ¿qué dijo Jesús? Él, el Espíritu, les enseñará todo lo mío. Les mostrará todo lo mío. Es decir, que si nosotros dejamos que actúe el Espíritu en nosotros, es decir, si obedecemos su impulso, podemos hacer en nuestra situación el equivalente de lo que Jesús hizo en la suya.
Es decir, que podremos seguirlo. El Espíritu nos da fuerza para llevarlo a cabo a la medida del don recibido. Esta es la ventaja de la lectura comunitaria de los Evangelios sobre la lectura individual de los Evangelios. ¿Por qué? Porque cada quien tiene el Espíritu de una manera distinta. Hemos dicho a la medida del don recibido. Y es complementaria. Si la lectura es verdaderamente discipular, es decir, si no hay uno que funja de maestro y así opaque tanto al maestro como al espíritu, entre unos y otros se ve mucho más complexivamente el pasaje y se percibe también lo que nos ha estado diciendo el Señor que si fuera uno solo. O sea que tanto para la contemplación del pasaje como para ver lo equivalente para nuestro aquí y ahora, mientras nos trasladábamos a Galilea o a Jerusalén y contemplábamos la escena, pues es mejor que haya varios que no que haya uno solo. Cuando nosotros hacemos la lectura orante, siempre comenzamos con esta oración. Vamos a pedir a Papá Dios que nos abra el corazón para que deseemos poner por obra lo que nos diga. Y vamos a pedirle también que nos abra el entendimiento para que comprendamos lo que nos quiere decir. Nuestro entendimiento solo se abrirá si se ha abierto nuestro corazón para desear poner por obra lo que nos diga. O sea que si estamos en esa disposición de que no queremos que nos confirme lo nuestro, sino queremos de todos modos abrirnos a lo suyo, entonces sí, se nos abrirá. O sea que lo primero de todo es esa disposición de ser discípulos, de querer escuchar, de querer seguir, de querer ver realmente ese pasaje, lo que Jesús hizo y dijo, y de querer escuchar lo que el Señor nos dice hoy. Por eso, después de haber contemplado el pasaje, que si el encuentro dura hora y media, el pasaje, la contemplación dura mínimo 1 hora, entonces decimos, ahora cerramos la Biblia y nos trasladamos de Cafarnaún, o del lago, o de Jerusalén, a donde estemos haciéndolo. Y nos trasladamos del siglo I al siglo XXI. Cerramos los ojos y nos preguntamos, mientras estábamos contemplando, ¿qué me ha estado queriendo decir el Señor para hoy? Las personas hacen un silencio prolongado y luego comienzan a hablar. Si a lo mejor uno le invita a otra persona que viene por primera vez, no es raro que esa persona empiece a hablar. Y entonces el que le ha invitado le dice, mira, no estamos diciendo que tú digas lo que se te ocurre, sino primero que escuches lo que el Señor te ha estado diciendo. Si tenemos realmente ese hábito, pues ciertamente que se dará esa equivalencia. ¿Qué tenemos que decir? Que desgraciadamente tampoco es lo que da el tono a nuestra iglesia la encarnación kenótica en nuestra situación. Fue lo que pidió y lo que practicó Medellín y lo que refrendó Puebla cuando ya éramos plenamente conscientes de los costos tremendos que tendría. Ya había habido muchos mártires y sin embargo Puebla reafirma que esa tiene que ser la situación, aunque tengamos que pagar el precio. O sea que veíamos que lo que nos pedía Dios para América Latina era encarnarnos solidariamente en la situación como Jesús encarnó en la suya.
y encarnarnos por abajo como se encarnó. Y por eso un capítulo de Medellín fue la pobreza en la iglesia, que fue la pobreza de la institución eclesiástica concretamente. Y claro, dijo que si no es así, no podemos seguir a Jesús de Nazaret, ¿no? O sea que tenemos que tener un compromiso solidario con nuestra época y por abajo. Y sin embargo, ¿cuál es el lema de nuestra época? Sálvese quien pueda. No hay ninguna solidaridad. Somos individuos que estamos compitiendo por bienes escasos y por eso tenemos que desarrollarnos al máximo y tener la máxima sagacidad para que todo se ponga en movimiento y dé de sí de la mejor manera. Esa es la propuesta del orden establecido. Claro, lo que no dice el orden establecido es que desde esa perspectiva la historia está empedrada de víctimas. Esto es lo típico de la Ilustración. En las lecciones de filosofía de la historia universal ya lo decía Hegel. Hay personas que tienen tan poco sentido de la trascendencia que le critican a Alejandro Magno porque llevó la civilización del helenismo mediante la guerra. Y él dice, no se dan cuenta que a sangre y guerra hay que llevarla, porque lo importante es la idea. ¿Quién puede decir eso? Alguien que pertenece al bando de los vencedores y que no es nada de los vencidos. Nosotros somos hermanos de todos y por tanto no queremos que haya vencedores y vencidos. Por eso la encarnación solidaria. Pero eso exige desmarcarnos completamente de la dirección de esta época. Para ellos nosotros somos unos comeflores. Eso no lleva a ninguna parte. Para nosotros lo que está llevando al humanicidio y, bueno, pues a que se acabe la vida en este planeta es esta dirección dominante de esta figura histórica. Pero, como decimos, si seguir a Jesús implica la encarnación kenótica en nuestra época, pues esto tiene tremendos costos. Por eso insistimos que el corporativismo y el pietismo, bueno, pues es lo preferido por la Iglesia establecida, la que se pliega al establecimiento pretendiendo ser lo mejor de él, porque pues percibe que el seguimiento de Jesús tiene tremendos costos. Ahora, ¿qué hay que decir? Que no solamente tiene tremendos costos, que encarnarnos solidariamente es la gracia que nos da Jesús. Porque encarnarse es practicar la fraternidad de las hijas y los hijos de Dios, que es su don eterno, lo más grande que se nos puede dar. Pero hay que decir que esto solo se percibe desde dentro. Al principio tenemos que obedecer, tenemos que tener fe para encarnarnos solidariamente por abajo en nuestra situación, porque esa dirección vital está excluida de la dirección dominante de esta figura histórica. Vamos con el último punto. También se da un seguimiento atemático de Jesús. Y es crucial que lo consideremos tanto para el diálogo con las personas de buena voluntad que no son cristianas, como con el catolicismo popular. Jesús, en su vida, personaliza al Espíritu, de tal manera que quien se deja llevar por el impulso del Espíritu, de hecho sigue a Jesús, aunque no sepa su nombre, o aunque no conozca casi nada de él, o no sea consciente de que lo sigue.
El Espíritu es la universalidad del acontecimiento cristiano. Es la universalidad porque hay muchas personas que no conocen a Dios inculpablemente y muchas más todavía que no conocen a Jesús, porque Jesús es un personaje histórico y alguien les ha tenido que hablar de él. Por eso dice Pablo que la fe entra por el oído. Y sin embargo, el Espíritu de Jesús mueve a todos los seres humanos desde más adentro que lo íntimo suyo. Es trascendente por inmanencia. Y el Espíritu no habla. Él no es un sustantivo. No es ni el amor, ni el amante, ni el amado. El Espíritu es amar. Es verbo. Por eso la relación con Él no es cara a cara. Por eso la Biblia no conoce la oración al Espíritu Santo, como tampoco la conoce la iglesia primitiva. La relación de Él con nosotros es movernos. Ya hemos dicho, desde más adentro que lo íntimo nuestro. Y nuestra relación con Él es dejarnos mover, obedecer a su impulso. ¿Esto acontece o no acontece? Por ejemplo, yo puedo estar muy consciente de este tipo de relación y proponerla a los demás incluso con todo convencimiento y entusiasmo. Pero si de hecho no me dejo llevar por su impulso, no conozco al Espíritu en el sentido bíblico de conocimiento interno, de relación íntima con Él. Y lo contrario, si, como esos presuntos cristianos que encontró Pablo, ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo, ni sabemos siquiera que existe, pero nos dejamos mover por su impulso, sí conocemos al Espíritu, sí somos hijos de Dios, sí seguimos a Jesús y lo podemos llamar con toda verdad, con toda razón, tú eres mi Señor. El ejemplo más elocuente en América Latina son los pobres con espíritu, que son los que no teniendo cómo tener, no solo sobreviven, sino viven en la polifonía de la vida, conviven y hasta dan de su pobreza. ¿Por qué lo pueden hacer? Porque obedecen al impulso del Espíritu, a quien proclamamos en el credo, Señor y dador de vida. Por eso muchas veces estas personas sienten que no pueden y sin embargo pueden. Estas personas que obedecen el impulso del Espíritu viven una existencia jesuánica. Son figuras vivas de Jesús de Nazaret. Muchos viven el catolicismo popular de este modo. Son así cristianos consecuentes, aunque sepan poquísimo de Jesús de Nazaret. Por eso, cuando se hace con ellos la lectura orante, sienten una inmensa alegría, porque el Espíritu de Jesús reconoce desde dentro a Jesús de Nazaret. Es el mayor aporte que podemos darles. Y ellos nos dan también su instinto espiritual para interpretar esa contemplación orante. Por eso es una gracia leer el Evangelio con ellos. Así pues, estamos diciendo que estos siguen a Jesús y lo siguen de una manera eximia. Entre ellos decimos que hay mucha gente de religiosidad popular que se sienten cristianos, que conocen a Dios, pero saben poco de Jesús y viven en una interlocución continua con Dios. No cara a cara, sino codo a codo. Es decir, que van comentando con Dios todo lo que les pasa y todo lo que pasa. Esas personas están tremendamente personalizadas. Son una gracia de Dios para su ambiente. Pues bien, estas personas, el mayor aporte que le podemos dar es precisamente la lectura orante de los Evangelios. Y, insisto, ellos la reciben con tremenda alegría, porque reconocen al Jesús que seguían sin saberlo, y por eso lo pueden seguir mucho más conscientemente, y por eso pueden hacer un discernimiento más consciente. Por eso esto es, pues, como muy importante también para ellos.
Esto sería como lo que nos parece más fundamental para seguir hoy a Jesús.